Primero a Daniel, porque no me fui a hacer mi café antes de buscar y revisar bien acá lo de la aptoglobina. La aptoglobina, lo que habíamos dicho, en las anemias hemolíticas intravasculares disminuyen porque la hemoglobina se va a unir a ella, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos el dosaje, ya no la vamos a encontrar sola. Por lo tanto, la prueba de laboratorio la va a dar como disminuida y hasta ausente algunas veces. En cambio, en las extravasculares puede estar normal o puede estar disminuida siempre y cuando hay alguna alteración en el hígado, que es la que la produce, ¿no es cierto? Pero por efecto de esta hepatopatía, por decirlo. ¿Sí? Ok, doctora. Listo. Ahora sí yo también me quedo tranquila, porque ¿cómo puede ser que este hematóloga esté dudando en eso? A ver. Doctora, una consulta. Dime. Hay un cuadro donde que están Ya. las patologías extravascular e intravascular, en el Ujú. cual nos dice que la heptoglobina en el extravascular está disminuida y en el intravascular está muy disminuida o ausente. Ya. Ahí sí se entiende Ujú. mejor, ¿verdad? Claro. ¿O no? Yo ahí lo entiendo mejor. ¿Tú lo entendiste mejor así? ¿O en la intravascular muy disminuida o ausente porque está ahí en el propio vaso sanguíneo, ¿verdad? Que la aptoglobina se va a unir directamente a la hemoglobina. Por eso ha de estar muy disminuido, incluso ausente, en las intravasculares, no así en las extravasculares. Claro, ¿Sí? claro, claro. Sí, claro. Pero nos dice que la extravascular simplemente va a estar disminuida. Ajá, solo disminuida. Ya, perfecto. Gracias, chicos, todos contribuimos. Y así me gusta, significa que están atentos. ¿Alguna otra cosa más? Continuamos. Daniel, Sí, doctora. ¿continuamos? Yo cada Sí, sí. que no me contesten todos o alguien, el que me contestará siempre, Daniel. Sí, doctora, no hay problema. ¿Está bien? Sí, claro. Listo, continuamos entonces. Anemias hemolíticas adquiridas y aquí es donde vamos a hablar de lo que son las patologías inmunes no inmunes. Primero voy a definirlo y una anemia hemolítica adquirida va a ser destrucción o se va a dar la destrucción de los hematíes debido ya no al propio defecto del hematíe, ¿no? Así como era el defecto de su membrana, defecto de la hemoglobina o de una enzima que necesite el hematíe para catabolizar, ¿no? Para metabolizar, ya no va a ser por estos defectos del propio hematíe, sino van a ser las rupturas de estos glóbulos rojos por factores externos. Factores externos que van a alterar a los propios glóbulos rojos, es decir, imagínense un glóbulo rojo, imagínenselo ahí como una cosa, un disco bicóncavo así tal cual, y que algo se le posó encima. Ese algo que se posó encima del glóbulo rojo ya lo distorsionó. Y es un factor externo que lo ha alterado y alteró su forma normal. Ya si este pasa por el vaso lo va a reconocer raro y lo va a destruir. A pesar de que es un glóbulo rojo normalito, basta que algo se le haya puesto encima y a esto se le llama un antígeno encima, ¿no? Para que el vaso lo reconozca como anormal y lo rompa. ¿Sí? Entonces, a esto se llama factores externos que van a alterar el propio hematíe o lo otro puede ser que se destruyan porque están en un medio, ¿no? Que los hace lisar. Entonces, la destrucción de los glóbulos rojos según anemia hemolítica adquirida va a ser debido a factores externos que van a alterar al propio glóbulo rojo o al medio en el que estos se encuentran. Aquí hemos hablado de las anemias hemolíticas congénitas, propias, alteraciones propias del glóbulo rojo, su membrana, la hemoglobina o la enzima que necesiten, y acá nos vamos a lo adquirido. Acá mis pacientes en su mayoría van a ser adultos, ¿no es cierto? Que
100% de adultos no, en medicina nunca hay 100%. Igual hay niños que hacen estos tipos de anemia, pero principalmente adultos. Y aquí lo que me va a interesar saber si cuando tenga una anemia hemolítica adquirida es saber si tiene un origen inmune o si no es inmune. Y para yo saber si es inmune, tengo una prueba específica que es el CUMS directo. El CUMS directo va a analizar directamente al glóbulo rojo para ver si es que por qué se está destruyendo, ¿no? Y cuando yo vea que mi prueba es positiva, diré, es CUMS directo positivo, es decir, es una respuesta inmune, es una respuesta de mi sistema inmune contra un glóbulo rojo, que puede ser propio contra mi propio glóbulo rojo y entonces se llama una anemia hemolítica inmune de tipo autoinmune, o puede ser contra otro glóbulos rojos ajenos, y a eso se les llama aloinmune. ¿Cómo, doctora, glóbulos rojos ajenos? Pues si te transfunden, por ejemplo, ¿no? El glóbulo rojo de otra persona que está ingresando a tu cuerpo y tu sistema inmune lo puede reconocer anormal y lo destruye. Y acá va a reconocer anormal. ¿Por qué si son míos? Pues va a hacer un cortocircuito ahí dentro y lo va a reconocer anormal y también los va a destruir. Y los va a destruir a 2 tipos de temperatura. Temperatura ambiente, por ejemplo, temperatura normal nuestra, 37 grados, y a eso se les van a llamar anticuerpos calientes, o temperaturas bajitas como 4 grados, y a eso se les van a llamar anticuerpos fríos. Entonces, ¿qué me interesa saber las anemias hemolíticas adquiridas? Si su origen es inmune o no, si mi sistema inmune ha despertado y está destruyendo mis propios glóbulos rojos o glóbulos rojos ajenos. Es decir, yo tengo anticuerpos, ¿no? Mi sistema inmune produce anticuerpos contra un antígeno. En este caso, el antígeno va a ser ese glóbulo rojo que es propio o es de otra persona, y a eso se le llamará autoinmunidad o aloinmunidad, ¿sí? Entonces, clave va a ser esta prueba de CUMS directo. Esta prueba de CUMS me va a decir es inmune. Si esto me sale negativo, pues diré es no inmune. ¿Y cuáles son las no inmunes? Hay las de causa mecánicas, que son las microangiopatías, y estos son temas que ustedes van a desarrollar, uno de estos en el seminario PTT, púrpura trombocitopénica trombótica. Otra mecánica va a ser prótesis valvulares. Otro tipo de anemias hemolíticas adquiridas no inmune va a ser las que causan algunas infecciones o algunos agentes físicos químicos. Ya, yo voy a hablarles ahora de las inmunes, de las no inmunes, principalmente de estas de acá, y ustedes van a hacer este seminario PTT, que es muy similar al síndrome hemolítico urémico. Decimos esto en niños, esto en adultos. Como estamos conmigo, que soy hematóloga de adultos, vamos a hacer púrpura trombocitopénica trombótica y con eso vamos a completar esta clase de las anemias hemolíticas. Entonces, seguimos. El test de CUMS directo. Podemos nosotros decir, sí, el test de CUMS directo positivo, a la hora de pedirlas, era directo, era indirecto. ¿Cómo me acuerdo que tiene que ser test de CUMS directo y no test de CUMS indirecto? El que yo debo pedir, porque me voy a acordar que directamente va a analizar al glóbulo rojo. Mi glóbulo rojo está nadando normal en mi vaso sanguíneo o algo se le puso encima. Y estos son antígenos. Estos son antígenos que a estos les han llamado, este reactivo de CUMS le han llamado IgG y a este le han llamado complemento. Y ahorita vamos a saber por qué a cada uno y por qué los diferencian así. Y les voy adelantando, porque estos IgG, estos de acá, van a ser antígenos que van a despertar en nosotros anticuerpos calientes, y estas de acá, que se llaman complemento, C3, van a despertar en nosotros anticuerpos fríos. Y este CUMS directo, eso es lo que me va a evaluar. Si mi respuesta inmune es de anticuerpos fríos o de anticuerpos calientes. Entonces, en un paciente adulto que viene con una anemia hemolítica, es decir, tengo en mi hemograma anemia, tengo DHL elevado, tengo bilirrubinas elevadas, predominio indirecto, tengo aptoglobina disminuida, tengo, ¿no? Entonces hago mi prueba, test de CUMS directo. Necesito saber es o no es inmune porque eso me va a definir muchísimo mi tratamiento. Le agrego a la muestra de mi paciente el reactivo de CUMS y si hay esta reacción, es decir, se unen antígenos, anticuerpos, empiezan a aglutinar, diremos test de CUMS directo. Si aglutina con este, será de tipo IgG.
se aglutina con este de tipo complemento anticuerpos calientes y complemento anticuerpos fríos. Pero este es test de Coombs directamente a glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, en el laboratorio igual vamos a tener nuestro descenso de la hemoglobina. Acá les he puesto volumen corpuscular medio aumentado. En las anemias hemolíticas estamos hablando adquiridas, ¿no? Descenso de aptoglobina, DHL incrementada, reticulocitosis, hiperplasia eritroide y médula ósea, hiperbilirrubinemia, predominio indirecto. Todo esto pues ya lo sabemos, ¿no? Hemólisis extravascular, presencia de urobilinógeno, estercobilinógeno, intravascular, presencia de hemoglobinuria y lo que ya nos dijo su compañero, muy característico, disminución muy importante o ausencia de aptoglobina. Las partes generales me las paso rápido para poder hablar directamente de la anemia hemolítica inmune. Entonces, para que exista anemia hemolítica inmune, necesito antígeno y anticuerpo. Para que el sistema inmune reaccione, despierte en mí, necesito que haya un antígeno que fastidie y yo produzco mis anticuerpos. Entonces, tengo anticuerpos. Para yo tener una anemia por ruptura de glóbulo rojo, quiere decir que mis anticuerpos han ido a romper al glóbulo rojo. Es decir, anticuerpos contra antígenos eritrocitarios. Si yo tengo anticuerpos antígenos, tengo que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Con la prueba diagnóstica del Coombs directo, que también se llama prueba de antiglobulina directa. Mi Coombs directo positivo, entonces tengo que ver, son anticuerpos contra mis propios glóbulos rojos o contra glóbulos rojos ajenos. Si es autoinmune, auto significa propios míos, sería anticuerpos contra antígenos eritrocitarios del propio paciente. Yo hice cortocircuito y yo solita estoy rompiendo mis glóbulos rojos. Aloinmunes. Mi sistema inmune crea anticuerpos contra antígenos eritrocitarios, pero de hematíes extraños. Es decir, me han transfundido, por ejemplo, y yo reacciono a eso. Esto se los coloqué acá, que también hay anemias hemolíticas en trasplante de médula ósea, que le llaman síndrome del linfocito pasajero. Pero bueno, estos son anticuerpos del linfocito detonante contra antígenos del receptor, pero esto, olvidémoslo, los he puesto solamente ahí para que sepan que hay distintas clases de inmunidad, pero estas son las principales y de las que vamos a hablar hoy día en lo que son anemias hemolíticas autoinmunes. Anticuerpos contra propios glóbulos rojos o anticuerpos contra glóbulos rojos ajenos. Entonces, hemos dicho, si yo destruyo mis propios glóbulos rojos, serán anemia hemolítica autoinmune. Yo destruyo lo mío. Y estos pueden ser por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos. Y estos anticuerpos fríos, además, los han dividido en crioaglutininas y en una patología que tiene nombre propio, que es la de Donat-Landsteiner. Comenzamos con esta que es la mayoritaria, la principal. Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Y casi es el 70-80% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? O sea, casi siempre yo destruyo mis propios glóbulos rojos. ¿Qué tipo de anticuerpos yo produzco? De tipo IgG e IgA. Pero cuando hago mi Coombs directo, ¿cuál va a salir positivo? El IgG en el 95% de pacientes. Y se le llama anticuerpos calientes porque va a actuar, es decir, va a haber hemólisis a una temperatura de 37 grados. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Puede ser que no sepamos por qué, y esto es en más de la mitad de los pacientes y se le llama idiopática, o puede ser secundaria a otra patología que estamos obligados a descartar. ¿Cuáles son esas patologías? Todas las que tienen que ver con el linfocito, linfomas, leucemias linfocítica crónica, leucemia linfoblástica aguda, mieloma múltiple, que también es el último estadio, la célula plasmática es el último estadio del estirpe linfoide, también vamos a hablar de ella en una clase aparte, ¿no? O sea, todos los síndromes que tienen que ver con el linfocito pueden dar fenómenos de inmunidad, dentro de ellos anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Tumores sólidos también, timoma, cáncer de ovario principalmente, enfermedades autoinmunes, conectivopatías a la cabeza, el lupus, la artritis reumatoide también, la panarteritis nodosa también, o infecciones como el VIH. Entonces, cuando nosotros tenemos
un CUMS directo que nos sale positivo y además nos lo informan así, CUMS directo positivo, nos pueden poner 1, 2, 3 cruces de tipo IgG y te ponen con importancia clínica, ¿no? Con, anticuerpos de tipo autoinmunes, de frente, todo súper completito para que tú puedas empezar tu tratamiento. Cuando tenemos el test de CUMS directo positivo, estamos viendo el frotis de sangre periférica, estamos viendo qué otras cosas más para descartar rápidamente todo esto, una tomografía, ¿no? O algunos marcadores tumorales o criterios diagnósticos de estas enfermedades, los serológicos, y descartamos rápidamente todo esto para ver si es que tenemos una anemia hemolítica autoinmune idiopática, es decir, que no sabemos la causa. La clínica, anemia ictericia, más o menos esplenomegalia, y esta es una hemólisis extravascular de intensidad variable con frecuencia grave. Esta anemia hemolítica autoinmune, cuando se asocia a PTI, que van a tener también su clase, creo que es las plaquetas bajitas, también de tipo autoinmune, que se llama trombocitopenia primaria inmune. Antes se llamaba púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Que también es plaquetas por destrucción. Esto es hemoglobina baja, anemia por destrucción. Cuando coinciden estos dos inmunes, se llama síndrome de Evans. Y entonces, si nosotros tenemos un paciente con una anemia hemolítica autoinmune, que nos han entregado nuestro papelito ahí del resultado del test de CUMS directo y nos dice autoanticuerpos calientes de importancia clínica, nosotros descartamos todas las otras patologías y si nos queda como idiopática, empezamos el tratamiento en corticoides. ¿Corticoides para qué? Para bajar, para apagar a mi sistema inmune, para debilitarlo, para que no me esté destruyendo más a mis glóbulos rojos. ¿Cuáles son esos corticoides? Vía oral puedo dar prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo día, ¿no? O la metilprednisolona, unos 500 miligramos hasta 1 gramo en pulso endovenoso por 3 días. Entonces, si es idiopática, los corticoides me van a servir. Si los corticoides no me sirven, una forma terapéutica también es la esplenectomía. ¿Por qué? Porque como tienen esplenomegalia, si yo retiro el vaso, va a haber menos lugar donde se destruyan los glóbulos rojos, por lo tanto voy a mejorar mi anemia. Y si no funciona la esplenectomía, puedo usar algunos inmunosupresores, es decir, supresores del sistema inmune. ¿Por qué? Porque estoy viendo de que es una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Antígeno, anticuerpo, si estoy un sistema inmune ahí haciendo su fiesta, pues debo suprimirlo. Si no logro con corticoides, se puede hacer una esplenectomía o usar inmunosupresores, o al revés, si no responden a corticoides, puedo usar primero inmunosupresores y si no me responden inmunosupresores, puedo hacer la esplenectomía. Estos ahora van de forma indistinta. Esto es de suponerse, pero lo vamos a decir, si es una anemia hemolítica autoinmune debido a una enfermedad X, yo tengo que tratar mi enfermedad X porque si no mi anemia hemolítica autoinmune nunca se irá. Por ejemplo, si yo tengo una anemia hemolítica secundaria a un linfoma, ¿mi tratamiento va a ser corticoides? No, mi tratamiento va a ser quimioterapia para el linfoma. Si yo tengo una anemia hemolítica que es secundaria a un cáncer de ovario, tengo que tratar el cáncer de ovario para que se vaya mi anemia hemolítica. ¿Sí? Solo cuando es idiopática, los corticoides. Por eso es importante hacer o descartar todas las otras patologías a lo que puede ser secundaria para yo poder dar el corticoide. Doctora, y si no lo descarté y empecé los corticoides, bueno, no pasará nada porque un cáncer no se va a curar con corticoides, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a durar un poco la respuesta y al poco tiempo nuevamente va a presentar tu paciente otro cuadro de anemia. Entonces ahí te lo pensarás y dirás, esta no es una idiopática, esta debe ser secundaria a algo, seguirás buscando. ¿Sí? Ahora, la transfusión de glóbulos rojos solo en casos de anemias graves, solo en casos de anemias sintomáticas que pongan al paciente con una inestabilidad hemodinámica. Y ha de darse la unidad menos incompatible. Se solicita unidad menos incompatible. Así se pone en la orden de que va a banco de sangre, se pone, ¿no? Transfundir un paquete globular. Diagnóstico, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes.
solicitamos unidad menos incompatible, porque ya sabemos que la mayoría va a ser incompatibles. Acá me falta algo en el tratamiento, a ver si se acuerdan. Ácido fólico. El ácido fólico, ¿no es cierto? Porque yo por más de que disminuya mi sistema inmune o haga todo para el sistema inmune, apago mi sistema inmune, si no le doy materia prima, si no le doy sustrato a mi médula ósea, ¿con qué va a producir, no? Como que les dijera a ustedes, por favor, prepárenme, no sé, un lomo saltado y no les doy ningún ingrediente. ¿Con qué preparan, verdad? Entonces, he de darle sustrato a mi médula ósea para que si ella está buena, ¿no? Si no tengo ninguna patología a nivel de médula ósea, pueda producir tranquilamente los glóbulos rojos. Espérenme un minuto que se me está yendo la batería. Conectada. Y ahora sí. Listo. Entonces, esto, las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes. Ahora vienen las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Y a estos se les llama crioaglutininas y van a ser, van a ser el 20 a 30% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Con esto completamos al 100%, se supone. El tipo de anticuerpos que yo voy a producir si tengo este tipo de anemia son de tipo IgM. ¿Qué va a salir en mi prueba de CUMS directo? Va a salir ese C, ¿no? Del complemento, va a salir ese C, me va a salir prueba de CUMS directo positivo para complemento de frente. Anticuerpos fríos me va a salir. ¿Qué significa anticuerpos fríos? Que la temperatura de actividad se va a dar entre 0 y 4 grados. Y cuando pasa eso, generalmente es secundario al Mycoplasma pneumoniae, generalmente. O alguna otra infección, generalmente virales, mononucleosis, la sífilis, ¿no? ¿Puede estar asociado a un síndrome linfoproliferativo? Puede ser. Acuérdense que los síndromes linfoproliferativos generalmente son los linfomas, ¿no? Y generalmente tienen muchos ganglios, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un paciente llenito de ganglios en axilas, en cuello, en ingles, aunque tenga anemia, lo último que estás pensando es en una anemia hemolítica, estás más preocupado en los ganglios, ¿no es cierto? Ahora, si se descarta todo esto a lo que es secundario, incluida estas infecciones, especialmente que gusta preguntarse en los exámenes, Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Entonces digo, es idiopática y doy tratamiento. En este caso, el tratamiento con los corticoides no es tan bueno, no responde tanto a los corticoides. Son anemias que no son tan intensas, generalmente a veces pasan asintomáticas porque solamente van a producirse cuando haya frío, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, en invierno podría ser, pero un invierno fuerte y estando desabrigado, ¿no? Pero en países como Europa, por ejemplo, que tienen estaciones más marcadas, ahí sí que se nota muchísimo más cómo pueden empezar los pacientes a producir estas hemólisis, ¿no? Con temperaturas bajas. Entonces, la clínica generalmente es asintomática. Cuando hay una hemólisis es intravascular, hay presencia de hemoglobinuria, cadena de tira reactiva, y se da generalmente en ancianos. La anemia Sclevi podemos ver esto, ¿no? Por el frío, la acrocianosis. El tratamiento, los corticoides, hemos dicho que casi no responden estos a los corticoides, ¿no? Y lo que hay que hacer es, si es secundario a algo, por ejemplo, a un Mycoplasma pneumoniae, una infección, tengo que tratar la infección. Y si no, tengo que decir al paciente abrigarse, evitar los lugares de frío y más bien irse a los lugares donde hay calor, ¿no? Entonces, eso es, las que son secundarias a otra enfermedad, tipo la infección por Mycoplasma pneumoniae, pues tratar la infección. Y si no son secundarias, son idiopáticas, evitar la exposición al frío. Los corticoides, tercera vez que lo digo, no son tan efectivos en esta anemia hemolítica por anticuerpos fríos, entonces podemos usar algunos inmunosupresores, a veces hasta se podrían hacer recambios plasmáticos. Hay un inmunosupresor que es el anti-CD20, es el rituximab, es el tratamiento de elección actualmente. Y hay otro que es el eculizumab,
Pero ¿qué es un anticuerpo monoclonal que acá en el país pues no se está usando? Nosotros no lo usamos. No se usa ni en el Ministerio de Salud ni en E-Salud, y en clínicas particulares es muy limitado el uso del eculismo. Y las otras anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, que es, miren, menos de un 1%, prácticamente ni cuentan, pero tienen nombre propio porque tienen una particularidad. Esta hemoglobinuria paroxística a frigori, que constituye menos del 1%, tiene este nombre, enfermedad de Donner-Landsteiner, ¿no? ¿Y por qué es importante y por qué este nombre propio tienen? Porque los anticuerpos que yo produzco, que son de tipo IgG, que además se van a ver en mi CUMS directo como IgG positivos, ¿no? Tiene dos tipos de temperatura a las que tiene actividad, y es que a temperaturas bajitas de 0 a 4 grados aglutina y a 37 grados hemoliza. Y estos pueden ser secundarios a sífilis, a viriasis, ¿no? A cualquier viriasis como la mononucleosis infecciosa. La clínica es una hemólisis intravascular, es brusca, es transitoria, generalmente es leve, y como son anticuerpos fríos, también el tratamiento es evitar la exposición al frío, y si hay una baja importante de hemoglobina, que generalmente no la hay, y el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, entonces se puede hacer un soporte transfusional. Recuerden que siempre en todas las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Hay que pedir el paquete globular menos incompatible. Acá los corticoides tampoco me van. Acá, ¿qué me haría falta? Que tampoco le he puesto en el tratamiento. El sustrato, ¿no? El ácido fólico para seguir produciendo más hemoglobina. Entonces, estas son las anemias hemolíticas autoinmunes. Las de anticuerpos calientes, que son las más, 70-80%, que responden bien a corticoides. Las de anticuerpos fríos, que principalmente es evitar exposición al frío. Después, y estas, claro, estas van a hacerse de diagnóstico por el test de CUMS directo. Las anemias hemolíticas aloinmunes, acá les voy a presentar dos ejemplos, nada más de forma rápida, ¿no? Aloinmune significa mi sistema inmune crea anticuerpos contra glóbulos rojos de otra persona. Entonces, esto es bien fácil de entender. Cuando digo reacción post-transfusional, significa me ponen un glóbulos rojos que no son compatibles con los míos y hago una hemólisis intravascular grave. Puede producir hasta la muerte en el paciente. Característico la hemoglobinuria, dolor lumbar, disnea, opresión torácica. Como les digo, podría hasta producir, ¿no?, la muerte en el paciente. Y la otra es la enfermedad hemolítica del recién nacido, cuando tenemos glóbulos rojos distintos, ¿no? La madre glóbulo rojos de factor RH negativo, el bebé RH positivo. ¿Qué pasa? En una primera inmunización, tal cual toda inmunización, como el COVID, por ejemplo, los primeros anticuerpos que producíamos eran de tipo IgM, cuando pasaba la infección nos quedaba de memoria los IgG, ¿no? Lo mismo en la enfermedad del recién nacido. Madre, factor RH negativo, hijo, factor RH positivo. Primera gestación, pues ella va produciendo anticuerpos de tipo IgM, pero que los IgM son bien grandes, y son bien grandes, son unos pentámeros bien grandes que no atravesan la barrera placentaria. Por lo tanto, el bebé nace sin problemas. Pero luego de esta gestación, la mamá va a quedar con los IgGs, y los IgGs sí son pequeñitos y sí atraviesan la barrera placentaria. Por lo tanto, en un segundo embarazo hay que tener toda la profilaxis que dan los ginecólogos, ¿no?, de las vacunas anti-D, para que el bebé crezca y se desarrolle bien y llegue a un parto en su tiempo normal. Estas son las de tipo autoinmune, al igual que las hay por medicamentos. Medicamentos tan comunes como la nitrofurantoína, sulfasalacinas, los salicilatos, sulfonamidas, o sustancias tóxicas, ¿no?, que no son medicamentos necesariamente, como los nitratos, nitritos, anilina, naftalenos, todos estos. Entonces, siempre hay que pensar que las anemias hemolíticas pueden también deberse a fármacos, ¿no? Estas, todo lo que era hemolítica inmune, ¿no? Inmune, que se vamos a dividir en autoinmune y aloinmunes, que las tenemos ahí, y luego las no inmunes. No inmunes, que uno de los grupos nos va a presentar PTT, que es de causa mecánica. Las otras mecánicas son estas. Por ejemplo,
Lesiones cardíacas y de grandes vasos. Prótesis valvulares sintéticas. Y acá el mecanismo es puramente mecánico, ¿no es cierto? El glóbulo rojo pasa por en medio de la válvula protésica se abre, se cierra y los golpea y los va rompiendo. Y es una anemia hemolítica y no es inmune, no hay antígeno, anticuerpo, simplemente mi prótesis que me está golpeando el glóbulo rojo y lo rompió. Las reparaciones intracardíacas también pueden dar este tipo de anemias hemolíticas mecánicas. Cuando yo pongo a mi paciente en una circulación extracorpórea, por ejemplo, para una operación del corazón, también, ¿no? Porque pasan por todos estos circuitos, estas mangueritas, ¿no? Y la sangre ahí también puede golpearse y hemolizar sin que haya ningún antígeno, anticuerpo. Igual cuando yo hago valvuloplastías, cuando empiezan a mejorar o a componer esas válvulas cardíacas, también puede pasar esto, igual que una estenosis aórtica o el otro mecanismo en las, el otro procedimiento, igual que la circulación extracorpórea, es la hemodiálisis, ¿no? Y en la de hemodiálisis, pues lo mismo, el paciente se conecta a la máquina de diálisis, el torrente sanguíneo pasa por ahí y los glóbulos rojos en ese trayecto pueden ir rompiéndose y causar hemólisis. Y no tiene nada que ver con antígeno anticuerpo, meramente mecánico. También hay infecciones que pueden producir anemias hemolíticas no inmunes, ¿no? ¿Qué infecciones? El Clostridium perfringens será de los menos conocidos, pero ustedes sí que conocen a los estreptococos, estafilococos, hemófilos influenza, neumococos, meningococos, salmonella, aspergillus, ¿no? Son gérmenes muy comunes que también podrían producir una anemia hemolítica adquirida no inmune. No es lo usual, no es lo habitual, ¿no? Pero puede darse también. Y listo. ¿Están, chicos? Sí, doctora. Daniel, el único que ha quedado despierto. Sí, doctora, así estamos. Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, más chicas, una sola chica. Sí, doctora. ¿Preguntas? ¿Cansados? Bueno, llevamos 2 horas y media, creo, ¿no? De clase. Bastante, espero no haberlos confundido, aburrido también. Espero se haya entendido bastante claro lo que son anemias hemolíticas congénitas adquiridas. No recordar siempre que nunca hay 100%, nada es absoluto, nada es al 100% en medicina. Siempre intenten recordar que en medicina es mucha lógica, es todo muy lógico. Y en hemato ya ven que por más abstracto que parezca, hasta los nombres son muy originales, como la esferocitosis, por ejemplo. ¿No? Entonces, tratar de estudiar así, recordando, ¿no? Tratando de encontrar ciertas asociaciones para que esto les sirva para siempre, que no sea solamente hasta el 10 de noviembre y el día 11 se olvidaron de mis clases de hemato, se olvidaron de la profe de hemato, de todo lo de hemato. Ya, y cualquier cosa, cualquier duda, pues me van consultando. Igual durante el tiempo que dictemos las clases me pueden hacer las preguntas de clases anteriores, de lo que quieran. Si no sabemos, lo buscamos juntos como ahora, ¿no? Y lo tenemos claro ustedes y yo también. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Listo, doctora. Daniel, Doctora, puedes muchas tomar. gracias. Por fin me contestaron. ¿Puedes tomar lista, por favor? ¿Están todos ahora? ¿Sí?